Y Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. El religioso siempre se está autoestimulando. No, tengo que hacer esto y ve lo que hacen los demás y quiere copiarlo. Quiere que la gente se bautiza y hacen las mismas cosas, pero no es lo que hacen, sino es quién los hace. Dice que el Hijo del Hombre fue el que sembró. ¿Ya? Todo eso lo dijo Dios. Versículo 8, lo leímos, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Aquí tenemos el hijo del diablo, aunque religiosamente parezca una persona buena, y en lo profundo es esclavo de sus pasiones y deseos, porque no tiene poder, no tiene a Cristo. Entonces el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, como lo leímos, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10 hace un paralelo, por eso que es un pequeño comentario, porque aparecen los dos personajes de la parábola. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, en sí nadie los puede ver, pero ellos se manifiestan. El Hijo de Dios se manifiesta. Y el Hijo del Diablo también se manifiesta. ¿Cómo? Bueno, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, es algo que no se puede ni siquiera interpretar eso así. Versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y como decíamos, el creyente obedece a Dios en alguna medida. Es verdad que todos los cristianos no aman a los cristianos entrañablemente, ¿verdad? Pero a medida que vamos creciendo, ese amor se va manifestando más en nosotros, porque estamos pareciendo más al Señor y nos amamos los unos a los otros. Versículo 12, que habla de los hijos del diablo nuevamente, de esta parábola, dice, pero como Caín era del malo, Caín estaba en el seno de una familia, de la primera familia del mundo, en el seno de esa familia había un hijo del malo. Era del maligno, dice, y mató a su hermano. Dice, ¿por qué causa le mató? Porque las obras de su hermano eran malas, porque las obras porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No dice que las obras de su hermano eran buenas, porque no hay nadie bueno. Pero Abel era un hombre justificado por Dios, era un justo, era un hombre declarado justo por Dios, por eso que ofrecía sacrificio a Dios. Versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis que el mundo os aborrece, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, normalmente, una de las características, yo estaba viendo una buena característica de un hijo de Dios es que ama, y una buena característica de un hijo del malo, que es una cizaña, probablemente es un eminente religioso o un teólogo, ¿ya? ¿Cómo se conoce esa persona? Y aparentemente, por lo que dice Juan, es por las raíces de amargura que tiene en su corazón. Caín mató a él porque aborrecía a su hermano. Tenía rencor con su hermano, tenía tristeza con su hermano. Y si nosotros nos fijamos, este mundo está tan lleno de rencor que hasta cuando nosotros nos convertimos nos quiere contagiar. Y muchas veces los cristianos tenemos que liberarnos de raíces de amargura, de cosas que decimos quizás antes de convertirnos. ¿Ya? Yo digo, Dios ama. El inconverso, como no ama, es súper resentido. Tiene raíces de amargura contra Dios, contra los demás y contra todos los demás. ¿No? Es una persona muy triste, es una persona muy adolorida. Bien, el personaje estrella de la parábola es el Hijo del Hombre, porque él es el ciclán. Dice que hay dos cabezas, y uno es el Hijo del Hombre y el otro es el diablo. El diablo es el que siembra hijos en la iglesia, o en los otros tiempos que no sea la iglesia, en gente muy parecida a la época que se está viviendo, tanto que la
máxima expresión de la cizaña se llama el anticristo. Un hombre piadoso, un hombre inteligente, un hombre que va a hacer la paz en el mundo. Así que existe decir lo que estoy diciendo, hermano, que no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Tenemos que saber discernir las cosas y no ser engañados. Primero, no ser engañados nosotros mismos, de que pensemos que somos creyentes, pero vamos camino al infierno. Y segundo, no dejar que los demás sean engañados. Y ver también, reconocer al engañador. ¿Ya? Bien. Una cosa muy importante que presenta esta parábola es el reino. De hecho, la parábola es el reino es semejante a. En este periodo, ¿ya? El reino es como un reino semi-invadido, un reino como atacado por los hijos de Satanás, que se introducen, ¿ya? Por eso que el Hijo de Dios, como dije antes, tiene que sacar de su reino a la gente que sirven de tropiezo, ¿ya? Y toda iglesia tiene que convivir con personas que no son creyentes. Todo el reino, ¿ya? En todo el mundo. Y no hay iglesia donde no haya. Si al Señor Jesucristo le metieron a un Judas, enviado por Satanás, ¿cuánto más a la iglesia al día de hoy? Por lo tanto, el gran mensaje de esta parábola, pueblo de Dios, que no sucumbamos ante la cizaña. No importa cuán grande tenga el puesto de la persona religiosa, no significa nada. Confiemos en Dios, examinemos a nosotros mismos si somos creyentes, examinemos si podemos ayudar a los demás que creen que no lo son, porque muchas veces los cizaños de la iglesia son gente súper sinceros, honestos, pero sí, ellos saben en su interior que practican el pecado porque no pueden dejarlo, porque por alguna razón no han recibido a Cristo, porque no se han arrepentido de sus pecados. Y los más grandes mensajes de Dios digamos al mundo es a los amados cizañas de la iglesia. Los mejores mensajes. De hecho, uno de los más poderosos mensajes que el Señor Jesucristo mandó en su carta, se lo mandó a una iglesia que estaba llena de cizañas, a la iglesia de Sardis. Quizás que vamos a repasar un poquito, vamos a repetir antes de entrar en el tema del Hijo del Hombre. En Apocalipsis capítulo 3, o perdón, creo que es el capítulo 2, no, capítulo 2, versículo 1. El Señor dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Dice que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas en su diestra, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. En otras palabras, es una preocupación grandísima. ¿Qué amor más grande de Jesucristo por esa cizaña? Y eso dice, pero cuidado. Tú vas a la iglesia, practicas las cosas de la iglesia, tiene el nombre que vive, pero tú estás muertecitos. Tiene el nombre que vive, pero estás muerto. Versículo 2 dice, este es tu consejo para todos ellos. Dice, sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. Está diciendo, cuidado, que va a llegar un momento que vas a tirar la esponja. Vas a ver que tú no tienes ninguna fuerza, ningún poder, y te vas a decepcionar de Dios. Entonces le da este consejo con mucho cariño, y le dice, afirma las otras cosas que están para morir. Porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Ya? Cuando una persona no es un creyente, no ha sido justificado por Dios, sus obras no son perfectas. Pero aquel que se ha arrepentido de su pecado y que haya pedido a Cristo que entre en su corazón, Dios lo mira como mirar a Jesucristo y sus obras son perfectas delante de él en Cristo Jesús. Pero aquellas personas, a las amadas cizañas del mundo, el Señor le da este gran mensaje. Le dice que afirme las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí está el consejo. ¿Qué consejo más maravilloso? Versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido. La palabra, Dios siempre te manda el arrepentimiento, ¿verdad? Que Dios puede cambiar la vida.
Acuérdate lo que has recibido y oído. ¿Y qué dice? Y guárdalo. En otras palabras, obedece, ¿no? Hay poder en Dios para obedecer. Cuando Cristo viene todavía no hace poder y hay que creer que lo hay. Si Cristo cambia la cosa y obedece lo que más dice y arrepiente. Arrepiente. Arrepentimiento es dejar el pecado. Es volverse a Dios. Que te va a sustentar y dar fuerza. Quizás vuelvas a caer en la lucha contra el pecado una y otra vez. Pero la confesión tuya va a deshacer y va a romper la práctica del pecado y tarde o temprano el Señor te va a levantar de ese pecado. Tener fe, dice guarda o obedece y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora venir sobre ti. Y mensajes tan preciosos como estos se escuchan constantemente en toda la región del mundo porque Dios ama a los cristianos. ¿Habrá alguna duda de eso? Por eso que el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Decía un gran predicador, decía yo no sé si Pablo iba al cielo o no, pero yo estoy seguro que yo voy a ir. Bueno, llegó la palabra de Dios y una de las características de los verdaderos hijos de Dios es que saben que van al cielo, sin duda. Por eso que Juan decidió a los creyentes, dice estas cosas os escribo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, y el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Bien, ahora vamos después de este gran consejo, no podíamos dejar de dar este gran consejo al Señor, y vamos a ver el personaje principal de la parábola, el Hijo del Hombre. Les invito a leer en Daniel, en el capítulo 7, ¿y de dónde viene este asunto del Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre viene del Antiguo Testamento. Es lo que tiene muy arraigado por los judíos es el Mesías, o el Cristo en griego. El reino, los judíos hablan siempre del reino de Dios, el reino de Dios, y siempre han persistido por los siglos, en todas las persecuciones, porque ellos están mirando y esperando el reino de Dios. Capítulo 7 de Daniel. Él está mirando una visión de los reinos del mundo. Y Dios le reveló todos los reinos que van a ir al mundo hasta que viniera el reino eterno. Y él miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahora, aquí está la característica de él. Y venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Ese es un título que se le da a Dios, al anciano de días, Dios el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirviesen. Eso es lo que esperamos nosotros, hermano. Las cosas no van a estar así siempre como están ahora. Tiene un reino eterno. Saca el pecado, la inmoralidad, la injusticia. Ya no va a haber más casos pentas ni cosas raras. Ni hijos de presidentas ni nada. Yo no estoy hablando de política. Pero no va a haber más corrupción, hermanos. Porque viene el reino de Dios. Y los que hemos dejado al mundo, anhelamos este reino. Y anhelamos este hijo del hombre que ha de venir. Porque a él le dice, y le servirán. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. Todos los reinos han sido destruidos. Y el último reino que ya colapsó va a ser destruido totalmente después de una pequeña resurrección. Pero después de ese reino viene el reino eterno de Dios. Versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos, dice, debajo de todo el cielo será dado ¿a quién? Al pueblo será dado al pueblo
será dado al pueblo de los santos. Y ahí nosotros, hermanos, debemos identificarnos con este suceso. Probablemente nos nubla un poquito el hecho de que somos la esposa de Cristo, que eso es algo demasiado grande. Pero también el Cristo es rey, nuestro esposo, y Él tiene un reino y un dominio. Y su dominio será entregado a sus santos. Por eso el pueblo judío siempre sigue esperando su reino. Y entonces dice, a los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Vamos a una quedita rápido para concluir con la parábola, porque es muy interesante las conclusiones, conociendo bien los personajes. Yo lo voy a leer un poquito, algunos versículos así, y luego hacer un pequeño comentario. ¿Verdad? Uno de los títulos que tiene el Mesías es el Hijo del Hombre. Se identificó con la raza humana, una raza perdida, para levantarnos a Dios. ¿Ya? Si quedan las cuestiones de la puedo dar, pero dice, Lucas dice, es necesario que el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Rey, padezca muchas cosas, él estaba hablando de sí mismo antes de morir, y sea desechado por los ancianos, por los principales, por los sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Quizás por eso los judíos se decepcionaron del rey, porque como el rey iba a venir a morir. Pero lo dicen sus libros, los libros de la Torá, los libros de los judíos, que son nuestros libros del Antiguo Testamento, que el Mesías tenía que morir, tenía que resucitar, el Hijo del Hombre. Versículo dice, porque esto es importante, la identificación de los hijos de Dios con él. Porque él dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Bueno, cuando vuelva, dice, cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de sus santos ángeles. Este acontecimiento está cercano. Debemos estar expectantes, debemos estar anhelantes, debemos estar diciendo junto con el Espíritu Santo, vénganos tu reino. Esa es la oración que decimos todos los días los cristianos. Y el Espíritu dice, ven Señor Jesús. Y la esposa que dice, ven Señor Jesús. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Ese es por decir, el género de esa persona, su propósito, venir a salvarse. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Este es el Hijo del Hombre que plantó a los hijos de Dios en el mundo, ¿ya? Bueno, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que considerar en esta parábola, ya tenemos ya los personajes más importantes, nos estamos haciendo un libro, solamente queremos mensaje y queremos sacar algunas cosas provechosas de esto, reconocer algunas cosas, pero no ignoremos, hermanos, la denuncia que hace Jesucristo, ¿no? Del más infame y el más grande engaño que hay en el mundo, que es sembrar personas muy parecidas a los cristianos dentro de la iglesia para que los cristianos tropiezan y para los cristianos caigan. Por eso que nosotros miramos a la iglesia en rasgos grandes y generales, por ejemplo, lo vemos gente muy decepcionada, no quisiera ni leerlo, pero algo que ya todos conocemos. Dirigente religioso, pedófilo, hizo tanto, y todos los días, entonces la gente dice, yo creo que Dios no existe. Y no sé si es persona familiar, pastor de iglesia tanto, se fue con la esposa del diácono y se llevó la plata de la iglesia, algo de lo tan común que es una vergüenza que casi todos los tiempos de la noticias van cosas así. Entonces la gente dice, pero ¿qué estamos?
Entonces el Señor explicó, esta palabra quiere decir hijos míos, si ustedes son hijos de Dios, no se olviden. Porque ya viene el reino. Y en el reino no habrá corrupción. Y al fin de los días, yo enviaré mis ángeles a tomar todas estas personas que fueron de tropiezo, toda esa cizaña, tanto los que se creían buenos, los que eran hipócritas, como los que eran sinceros. Y será echado al horno de fuego, que arde con fuego y azufre, el cual nunca se acaba. Bueno, que el Señor bendiga esta palabra de nuestros corazones y que nos dé un poquito una amplitud más grande acerca del reino de los cielos. Dios mediante seguiremos viendo algunas palabras. Que usted bendiga su palabra esta noche.